Y como siempre nos gusta recordar, ¿verdad? El nombre del estudio bíblico, Fundamentos de la Fe. Ese es el título que lleva, ¿verdad? Este estudio de los domingos a las 9:30 de la mañana. Es que estamos estudiando el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Y la semana pasada, nomás para hacer un poquito de contexto y recordatorio, ¿qué fue lo que miramos? Hagan un poquito de memoria. ¿Qué fue el tema que desarrollamos el domingo pasado? El Espíritu Santo en el nuevo pacto, específicamente. Y tocamos el tema de la iluminación. Ok, entonces ahora vamos a estar hablando de el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Pero antes de empezar a estudiar y a ver textos bíblicos, nos deberíamos de hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza en la Escritura? De aprender, hermano, de aprender y de que no seamos fácilmente engañados. Sí, aprender para conocer y aplicar. Sí. El propósito de esta doctrina en las enseñanzas del sello del Espíritu Santo, el sellado, es para que cada cristiano tenga la seguridad de su salvación. Por eso es que Pablo es el que habla más de esto y les escribe a la iglesia de Corinto y les explica lo que significa el sello. Y luego después de este tema del sello del Espíritu Santo viene el Espíritu Santo habita en el creyente. Está muy, muy relacionado. Como que el hermano Josías sí lo puso cronológicamente. Primero vamos a hablar del sello y luego vamos a hablar de que el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es casa, es templo del Espíritu Santo. Y todo eso tiene mucha importancia y tiene muchas implicaciones para nosotros como creyentes. Vamos a estar mirando eso. No sé si podamos cubrir los dos temas, pero vamos a empezar con el sello del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana preciosa que tú nos has dado. Gracias, Padre, por permitirnos ya estar aquí en tu casa de oración para estudiar tu palabra. Siempre rogando, Señor, a tu Espíritu Santo que ilumine nuestra mente para comprender el texto bíblico, entenderlo, Señor, en su contexto y así, Señor, poder aprender los principios para nuestra vida. Te rogamos que nos ayudes a vivir de una manera santa, de una manera bíblica, de la forma en que tú, Señor, nos pides. Te pido pues, Señor, que en este estudio nos ayudes a entender y comprender y bendigas a cada uno de mis hermanos que aquí están presentes, Señor. Te pedimos por todas las necesidades que tienen, Señor, o que tenemos nuestros hermanos, tienen todos. Especialmente te pedimos, Señor, por la de salud. Que nuestro cuerpo, Señor, nuestra naturaleza siempre, Señor, se duele, se siente y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a sobrellevar, Señor, nuestros dolores, Señor, nuestros problemas físicos, que tu Padre, por medio de tu Santo Espíritu, nos ayudes, Señor, a seguir fieles en tu palabra. Rogamos por aquellos hermanos que vienen en camino, que tú, Señor, los traigas con bien hasta este lugar. Gracias, Señor, te damos, perdona nuestras faltas, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermano. ¿Está bien el hermano Ben? Lo miré que no está.
No está el hermano Ben, no sé. Como no vamos a tener el servicio hoy aquí, entonces normalmente él viene para hacer setup todo el sonido. Entonces no sé si ande allá afuera o a lo mejor tomó break ahora, no estoy seguro. No sabemos, al rato lo investigamos, hermana, pero sí notamos que no está el hermano. Sí, claro. Ok, hermanos, entonces vamos a hablar de el Espíritu Santo ha sellado a cada creyente. Entonces estamos en la página 129, en la letra D, y dice allí, y decía yo para los que acaban de llegar, que nos debemos de hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza en la Escritura? El sello del Espíritu Santo. Y decía que tiene muchos propósitos, pero uno de los propósitos es de que como creyentes nosotros, como cristianos, tengamos la seguridad de nuestra salvación. A veces, como creyentes, como que a veces no pensamos, no estamos pensando, recapacitando o meditando en que fuimos sellados con el Espíritu Santo y que por lo tanto no pertenecemos a nosotros, sino que ya pertenecemos a alguien más. Y vamos a ver todas las citas bíblicas donde ya fuimos comprados. Y todo esto tiene implicaciones en cómo nosotros nos comportamos. Por eso es importante saberlo, para que esto nos ayude a cómo comportarnos como creyentes. ¿Verdad? Sí, hermana Luz. Qué bello es. Qué bello es oír eso. Que ya pertenecemos a Dios. Bueno, sí, y vamos a hablar. Vamos a hablar desde que en el momento del nuevo nacimiento, ahí surge eso. Allí viene el sello y estampado. Usted no puede ver el sello de Dios en mí, ni yo puedo ver el sello de Dios en usted. Pero espiritualmente algo sucedió. Algo sucedió y usted está sellado y usted pertenece a Dios. Entonces, vamos a ver ahora, la definición. Seguimos el libro. Dios, dice el primer párrafo, Dios da su espíritu al creyente en su conversión, es lo que acabamos de decir, cuando nacemos de nuevo, como la promesa, fíjese, la promesa o la garantía de que el creyente será redimido completamente cuando Cristo regrese. Redimido cuando Cristo regrese. O sea, hemos hablado y hemos escuchado de que, nosotros nuestro cuerpo va a ser redimido hasta que Cristo regrese. O sea, ya iba a decir para cuando entremos a la eternidad, pero no. Cuerpos redimidos cuando estemos en el milenio. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Así es que esa es la definición. La base bíblica son varios textos que vamos a estar mirando. Uno, por ejemplo, en Efesios 1:13, y les voy a pedir que si lo pueden ir buscando. Dice, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que lo que está diciendo, vamos a leer el texto para poder hablar un poco del texto. Efesios 1:13, el 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios
para alabanza de su gloria. Sí, ahí lo tenemos. Claro, hay un requisito allí. Creído. Para los que han creído, habiendo creído. Entonces, cuando creímos, sucede todo esto. Le hemos dicho que usted primero y yo primero se nos explicó el Evangelio, creímos y sucedió eso. Sucedió el nuevo nacimiento y el sello del Espíritu Santo allí. Entonces usted ya en ese momento pasa a ser propiedad de Dios. Nadie más puede reclamarlo ya. Es propiedad de Dios. Ya. Para siempre. Ya nomás estamos esperando el tiempo. Dice el tiempo de que seremos redimidos. Cuando yo pienso en eso y estudio eso, digo, es una gran bendición. Es una gran bendición el hecho de que somos propiedad de Dios. Dios el Todopoderoso, el que tiene el poder para todo el mundo, y yo soy propiedad de Él. Eso, cuando lo pensamos en esa manera, implican muchas cosas. Y vamos a verlo más adelante. Implica que yo debo de caminar como tal. ¿Caminar dónde? ¿En la iglesia? No. Caminar en donde quiera que yo esté. Donde quiera que yo me encuentre, tengo que caminar de acuerdo a mi dueño, a lo que el dueño mío me pide. Entonces eso trae muchas implicaciones. ¿Ok? En el inciso B tenemos: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, en Efesios 4:30. Vamos a leer Efesios 4:30 y yo les pregunto: ¿quién selló? ¿El Espíritu Santo? ¿O Dios usó al Espíritu Santo para sellar al creyente? El Espíritu Santo, ¿no? Dios usó. ¿Qué dice Efesios 4:30? Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y sí, a veces, no sé, eso me pasó a mí también, que tenía la idea de que el Espíritu Santo es el que me había sellado, ¿verdad? Pero no es así. Es Dios con el Espíritu Santo me selló. Es como usted va... Un rey sella con su anillo. Con su anillo. Ajá. Nosotros ahora ponemos una estampa en un papel con un sello. Ponemos la estampa. Eso fue lo que hizo Dios con su Santo Espíritu. Nos selló. Nos ha sellado. Lo más importante de la enseñanza no es de que usted memorice, ya lo hemos dicho, ya lo he dicho antes, no memorice todo, sino que agarre el concepto. Que usted que agarre el concepto del tema. Porque al salir de acá hablamos del sello del Espíritu Santo, entonces usted va a decir, bueno, ¿y qué me llevo? ¿Qué me grabé? ¿Qué es? No. Usted tenga el concepto del sello. Que el concepto viene siendo si fui sellado, tengo garantía de salvación. Tengo garantía de salvación. Ese es el concepto. Ok. Ya está. Usted se lleva ese concepto. Ese concepto sí es fácil de recordarlo. Lo va a recordar a usted cuando usted, donde quiera que usted ande, lo va a recordar el concepto. Sin embargo, no va a recordar tanta explicación, pero el concepto sí. Esa es la idea, de llevarnos el concepto de esto. Y hay otras citas que nos explican, y prácticamente las citas nos están diciendo lo mismo.
como lo vimos ahí en Efesios 1:13, dice que son 2 requisitos para recibir el sello. ¿Leímos Efesios 1:13? ¿No lo leímos? Sí. Ok, hay dos requisitos. El primero es oír y el segundo es creer. Esos son los 2 requisitos que nos da para que Dios ponga el sello. O sea, oigo y creo. Y ya. ¿Qué voy a oír? A ver, ¿alguien me puede decir qué voy a oír? Lo que hizo Jesús por nosotros. El Evangelio, sí, es el Evangelio. Ajá, eso es lo que voy a oír. ¿Y qué voy a creer? Que es verdad. Que es verdad, sí. Y entonces viene Dios, agarra el sello, agarra el Espíritu Santo y sellado. Ok, propiedad mía, porque ya oí y creí. Pues no termina allí. Quizás puede ser muy fácil decir, ok, yo oí, creí y ya fui sellado. Bueno, ¿cómo podemos saber nosotros si fuimos sellados? Por la vida, por la vida que vamos a llevar de allí en adelante. Esa es la obra de que el Espíritu Santo está trabajando. Entonces ahí vemos. Hermano Castro tiene una pregunta o un comentario. Creo que una de las cosas también de las cuales es que, como cuando tenemos ya que somos adoptados por Dios, dice que cuando tenemos el Espíritu Santo testifica de la adopción espiritual de los creyentes. Y eso, como dice ahí Gálatas 6:4, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, que cuando en realidad tenemos que somos sellados por el Espíritu Santo desde el día que creímos en realidad, Sí. en nuestra vida, como dice, que va a ser empezar a cambiar gradualmente día por día, ¿verdad? Sí, porque hubo un nuevo nacimiento. Por lo tanto, en ese nuevo nacimiento empieza una nueva vida. O sea, empieza todo de nuevo. Hablando espiritualmente y también en nuestros hábitos. También. Hermano. Sí, hermano. Y aquí en lo que estaba hablando ahorita dice, y no contristéis el Espíritu Santo. ¿En qué se puede relacionar esa palabra? Si ya fuimos sellados, si ya tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿en qué podemos? ¿Cómo podemos contristar? Digo, bueno, no pecar. Pecar, sí, pecamos, sí. Entonces, eso es cuando nosotros hacemos algo que va en contra de la voluntad o los principios bíblicos, entonces nosotros contristamos. Nosotros, ¿cómo podríamos usar otra palabra más contemporánea? Lo entristecemos, sí, lo entristecemos, entonces se entristece. Sí, Diego, ¿tienes un comentario? Ahí sí, sigue leyendo el versículo, ahí te dice, después del versículo que dice no entristezca, dice, sean quitadas de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sí, da unos ejemplos Pablo allí. Y es bien importante, como les he venido mencionando, que cuando nos ponemos a leer la Biblia, nos tenemos que hacer preguntas nosotros. Si usted está leyendo Efesios, entonces le ayudaría mucho el saber quién escribió Efesios, a quién se lo escribió y por qué está escribiendo. O sea, si Pablo está escribiendo a los Éfesos, ¿por qué está escribiendo? Ese es el panorama general y eso le va a ayudar en gran manera a comprender la problemática que estaba sucediendo. Ahorita vamos a ver ejemplos en 1 de Corintios.
Vamos a ver ejemplos para donde el Espíritu Santo vive en el creyente, vive en el cristiano. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero sí, de esa manera, no sé si le quedó claro. Sí, no sé, quería ver, porque, por ejemplo, yo estoy sellado con el poder del Espíritu Santo. Amén. Supongamos un problemita, tuve no altercado, pero una pequeña controversia con una hermana de Cristo. Sí. Y ya no le hablo, porque ella no tuvo razón, la razón la tengo yo. Ahí en ese caso ya está uno contestando al Espíritu Santo, ya no estoy actuando como una hija de Dios. O eso sería así más o menos, una suposición. ¿Usted tenía un comentario, hermano Luis, acerca de eso? No, de eso no. Ah, ok. Pero aquí dice en el verso 31. Sí. Que no, Sí, pero la pregunta de la hermana es de que ya pasó. Ahora, ¿qué se debe de hacer? O si hubo una consecuencia o tiene que hacer. O sea, ya pasó. Ella está preguntando que si contristó al Espíritu Santo por esa acción. Entonces vamos por esa acción. Específicamente por su acción. Sí, ¿qué nos dice la Biblia? Entonces allí es donde nosotros tenemos que ir y recordar principios, buscar principios bíblicos, buscar los principios, que esos son los que nos van a ayudar a caminar en la vida, los principios. Ahora, después de que sucedió eso, viene a su mente alguna pregunta, ¿sí? ¿Está bien lo que hice? ¿O está mal que lo que hice? Usted empieza a hacer un estudio de lo que pasó de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a su juicio, porque probablemente su mente no le va a dar la solución correcta, pero de acuerdo a lo que la Biblia dice. Dice, ok, si yo tuve una indiferencia con un hermano en la fe, y lo primero que usted tendría que hacer es arreglarlo, ¿verdad? Hablar directamente con el hermano o la hermana. Decirle, ¿sabe qué? Esto fue lo que pasó. No hay que buscar quién tiene razón y quién no tiene razón. Porque a veces no vamos a entrar nosotros a una persona, no la vamos a hacer a pensar o razonar como uno. Es difícil. No tenemos ideas diferentes. Entonces no entremos en eso, porque entonces ya estamos como dice Pablo, le dice a Timoteo, no entres en fábulas de discusión y nada de eso, porque no traen nada. Entonces usted le dice, ¿sabe qué? Perdona, hermana, pues si la ofendí, y usted la perdona, y si ella recibe ese perdón y dice, ok, pues aquí no ha pasado nada y todo sigue igual, vamos, fue un momento de que la mente se cegó y todo, y pasó. Eso es lo que tendríamos que hacer. Si ella no acepta, usted perdona de todas maneras. Aunque usted haya tenido la razón, o ella haya tenido la razón, como quiera que sea, lo importante es aclarar, perdonar y seguir para adelante. Sí, porque imagínese el no tener ya la amistad de un hermano, o sea, en la fe, por algo a lo mejor tan sencillo. Yo creo que ahí ya hay ego, hay celo, hay muchas cosas ahí que tendríamos que arreglar. Sí, entonces lo importante es dejar ese orgullo, ese ego, y ir con el hermano, decirle, hey, sí, o sea, solución. No sé, eso es lo que yo haría. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Sí, hermana, la hermana Luz. Hermano, como decimos, todos somos pecadores y todos guardamos así resentimientos contra alguien. Si es algo que ya no se puede arreglar, que ya es algo que hubo mucho quebramiento, hubo mucho dolor, hubo mucho ya y es imposible, nos lo guarda eso Dios en el día de la redención y nos quita ciertos, si no sabemos que ya no puede haber, que te pido perdón, que me pides perdón, y ya eso ya fue. Ahí entran muchos factores, porque primero yo tendría que ver si
a la persona con el que yo tuve la indiferencia, ¿es cristiano o no es cristiano? Eso es bien importante. Es bien importante. Eso es lo primero que debemos de pensar. Si yo estoy platicando con alguien que no es creyente, lo primero que viene a mi mente es de que él no es nacido de nuevo y él no tiene una mente renovada. Por lo tanto, él no va a entender ni va a comprender lo que yo entiendo. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, yo como creyente, como mente renovada, entonces yo trato de explicarle bien, y si no entiende, entonces dejarlo así. Dejarlo así, no tomarle en cuenta ni nada, siempre y cuando no me ofenda. En mi trabajo sucede eso seguido. Conmigo, en los trabajos de ustedes. Gente que no comparte las ideas con uno. Pero no por eso vamos a dejarnos de hablar. Allá en mi trabajo hay gente que no se habla. Compañeros de trabajo que no se hablan. Por cualquier cosita, lo mínimo que tuvieran. Entonces no va a suceder eso. En un cristiano no va a suceder eso. Siempre se tiene que mantenerse, o sea, en los parámetros bíblicos, de manera de no perder la amistad con él, pero que no lo ofenda. O sea, y si lo ofende, usted habla con él. ¿Sabes qué? Así, o sea, pone las cosas bien, pero la amistad hay que seguirla. Y es un ejemplo que uno pone. No sé si son muchas preguntas y tendríamos que ir individualmente y hablando, pero es en general lo que estoy diciendo. Hermano Luis, ¿usted tenía? Me iba a preguntar, hermano. El hermano Jesús, sí, el hermano Jesús tenía. Yo no quería leer aquí el Efesios 4, 30, 31 dice: sean quitadas de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Lo que yo entiendo es que, como dicen otros pasajes de la palabra, que la palabra no es para contender y saber quién discutir quién tiene la razón. Simplemente, si yo tengo un punto de vista diferente que usted, pues digo, pues así, ¿no? Voy a ir no está mal. Eso no es de cristiano. A lo mejor nos quedamos callados y dice la misma palabra que el sabio paga, ¿verdad? Y no hay, yo pienso, especialmente entre hermanos, no hay necesidad de discusión. Y no debería. Tenemos diferentes maneras de pensar, sí, pero dice la palabra que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, todos tenemos algo en común, todos estamos en lo mismo. O sea, estamos allí en un acuerdo. Ya cuando tenemos otras ideas de afuera, ya es diferente. A mí me gusta este color de pintura para la casa, pero a mí no, a mí esto, y lo puede tener hasta con la misma familia que vive allí. A mí no me gusta ese color, a mí me gusta esto. Entonces son diferencias, pero eso no, eso es parte de... Yo antes no era cristiano, alguien me hacía una seña mal en el camino, en la freeway, yo lo sacaba de la carretera con mi ropa. Me ofendían tanto que me ofendía yo y ya todo eso cambió. Porque ellos me dijeron que, hey, no sé hablar, tú le digo. Amén, esa es la pregunta que le iba a hacer. Pero usted la contestó antes de que lo hiciera. ¿Y todavía lo hace? No, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque desde que nació de nuevo viene cambiando esos hábitos. Sabe que no lo debe de hacer. Hermano Luis. La pregunta era cómo ser santo. Bueno, el contexto es del versículo 26 al 31, donde tenemos diferentes normas de conducta, que nos dice Pablo: hey, esto ya no lo debes de hacer. Y la frase de no entristecer al Espíritu Santo aterriza, queda en medio de esos versículos del 26 al 31. Entonces es muy sencillo, no tenemos que espiritualizar las cosas, ¿verdad? Dice, con esas normas de conducta que ya enumeré, es como entristecemos al Espíritu.
¿verdad? Sí. Y ahí se termina. Cada uno de los temas que tocamos, como dijo claramente y exactamente usted, hermano, tiene que ver uno caso por caso, que esta conducta o esta conducta. Sin embargo, podemos recordar que los que estaban mal eran los corintios para con Pablo. Sin embargo, Pablo toma la iniciativa de, como ya lo decimos, quizás si han prestado atención, Pablo toma la iniciativa de restaurar la comunión, porque es bien importante la comunión entre hermanos. Sí. Es mejor tener comunión que división entre hermanos, porque así damos testimonio al mundo de que Cristo es veraz. Y eso es bíblico. Entonces, si yo estoy en desacuerdo, que puede que suceda, a lo mejor muchas veces ha sucedido para conmigo, no debemos dejar pasar mucho tiempo para decir, ¿sabes qué, hermano? Discúlpame, perdóname, etcétera, etcétera. Y si ya no se puede, pues ya no se puede, ¿verdad? No tenemos que abrir heridas que ya están cicatrizadas. Si no vuelvo a encontrar a la persona y si nace la oportunidad, pues le pido disculpas, le pido perdón y asunto. Sí. O sea que aquí están las bases, aquí está qué es el sello y qué sucede cuando la persona nació, el sello, y eso es una garantía de, entonces ahí encierra muchas cosas. Entonces cada uno de nosotros, una vez que aprendemos eso, entonces lo vamos aplicando a diferentes circunstancias que se nos van presentando en la vida. Esa es la idea, de que aprendemos el tema, el concepto, y cuando estemos allá afuera, en la vida real, se nos presentan diferentes circunstancias, sepamos qué hacer. Ese es el propósito principal. Sepamos qué hacer en cada una de las circunstancias que se nos presente afuera. Eso. Y tenemos que tener en mente que el apóstol Pablo está ilustrándonos lo que viene a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Obvio que ahí no está diciendo que quedamos sellados como un papel que nos dio el gobierno, un sello, ¿verdad? Sino tenemos que tener en mente que el mismo Espíritu Santo mora en nosotros hasta el día de la redención. Sí, y ese es el siguiente tema. El mismo Espíritu Santo. No es que tenemos ahí una figurita dibujada en nuestras almas. El mismo Espíritu Santo está. Sí, y eso es lo que debe de impactar a nosotros. Nos debe de impactar el saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso es lo que debe de cambiar toda nuestra manera de vivir. O sea, eso. Si el poder de Dios y el Espíritu de Santo está morando en mí, entonces eso me cambia a mí todo. Yo debo de caminar de acuerdo a eso. Esa es la idea que debemos de llevarnos de acá. Ok, somos sellados, tengo garantía de la salvación, por lo tanto, el Espíritu Santo es el siguiente tema. El Espíritu Santo mora en mí. Yo no traigo cualquier cosa morando en mí. Y ahora, en el siguiente tema vamos a mirar por qué es que yo debo respetar mi cuerpo. ¿Por qué es que yo no debo de hacer ciertas cosas? Porque el Espíritu Santo ahí está. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos en la página 130, en el número 3, donde dice terminología bíblica. Allí tiene el punto, da las frases en griego, y en hebreo. Entonces dice el punto: sello, certificación. Si usted sello, certificación. Ya eso está apartado, ya está, ya. ¿Para quién? Para Dios. Propiedad, dice abajo, propiedad y protección. Ya somos propiedad de Dios y estamos protegidos hasta la redención. ¿Protegidos de qué?
Puedo decir, bueno, ¿protegidos de qué? ¿Protegidos de que no me suceda nada? No. Si dijéramos que este está protegido hasta el día de la redención para que no le suceda nada, entonces estaríamos mintiendo y la palabra de Dios entonces estaría mintiendo, porque ¿a cuántos creyentes no le suceden las mismas cosas que al que no es creyente? Es lo mismo. Entonces no está hablando de protección física, está hablando de una protección espiritual que lo llevará hasta la redención. O sea, de eso está diciendo. Arras, ¿qué son arras? Es como una garantía, es una garantía, de lo que dice allí, garantía. Y luego dice observaciones, ya para terminar este tema, y luego vamos a dar tiempo para algunos comentarios o preguntas. Observaciones. Este sello se presenta como la garantía de que Dios terminará su obra redentora, mediante la cual el creyente puede recibir certeza de su, hay un guión para los que tienen el libro, certeza de su salvación, o sea, la certeza de su salvación. Eso es el sello, certeza de su salvación y fuerza para vivir en santidad. Usted recibe la fuerza, tiene el poder de Dios para vivir en santidad. Efesios 4:30, lo que estamos diciendo, ahí le puse la cita. Ahora, no se presenta, ya por último la vez, no se presenta como una experiencia que el creyente debe buscar, ya que todo creyente ha sido sellado. Usted no debe de buscar una experiencia, no debe de buscar, bueno, si yo fui sellado, debo de tener algo especial, donde una experiencia, ¿verdad? Que me compruebe que yo soy sellado. No, usted es sellado y es sellado. O sea, no hay una experiencia, simplemente hay un deseo de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Ese es el deseo, es un deseo, no una experiencia que va a experimentar, no. Quisiera, para terminar ese tema, déjeme leerle un ejemplo. En la de abajo no supe porque no tengo cita bíblica, y entonces dice, no se presenta como una experiencia que el creyente debe buscar, ya que todo creyente ha sido sellado, aún sí. Entonces como que no quise ponerle nada. No sé si usted tenga, Diego, hermano, no sé, pero no quise ponerle nada. Pero quisiera terminar con un ejemplo, una ilustración que hace nuestro hermano Charles C. Ryder, un erudito de la Biblia, que es el libro que él escribió, El Espíritu Santo, y dice acerca del sellado, da una ilustración, dice: uno de los mejores ejemplos de lo que significa sellar o ser sellado lo ofrece la correspondencia certificada. Para los que han mandado carta certificada, ¿verdad? Cuando se manda una carta por certificado, la pieza queda sellada hasta que llega a su destino. En rigor, solo 2 personas pueden abrir una pieza certificada: el remitente, si se la devuelven, y el destinatario. En el caso del creyente, aquí darle el ejemplo, Dios es el que lo pone en camino hacia el cielo. Y Dios, que está en el cielo, es el destinatario que espera en el otro extremo. Por consiguiente, solamente Dios puede romper el sello de nuestra redención, y Él ha prometido que no lo va a hacer. Y la garantía que respalda dicha promesa es la presencia del Espíritu Santo, que es el agente por el medio del cual hemos sido sellados por Dios. O sea, cuando está hablando que es la garantía que Dios usó el Espíritu Santo a la gente para sellarnos. Entonces, es el ejemplo que pone Ryder. Entonces, y es un ejemplo que es una ilustración que nos puede acercar más a lo que es el sello, ¿verdad? Porque cuando mandamos una carta certificada, como dice, va certificada y solamente la va a recibir la persona que va enviada, o en este caso,
si tiene que ir y regresar, regresa al que lo mandó, regresa para atrás. En este caso es el de Dios. O sea, nos selló y nos mandó. O sea, ya vamos en camino. Vamos en camino hacia la redención, hasta que lleguemos con Él. Y da un ejemplo también de que el único que puede romper este sello es Dios. Pero tenemos la promesa de que Dios no lo hará. Entonces tenemos la garantía de nuestra salvación. Eso se traduce. Hermano Castro. En mi trabajo, en el correo, hay un correo certificado. Que tiene Buen ejemplo. un sello y tiene una numeración. Y cuando nos toca, al chofer que le toca levantarse de cualquier lugar, tiene uno que asegurarse específicamente, porque le dan 2 copias. Ajá. Y en esas copias viene la numeración del sello que tiene la bolsa certificada ahí. Y si por algún acaso uno no está seguro de los números que están en el sello y en la copia, esa es una responsabilidad para el chofer. O sea que uno tiene que firmar cuando uno supuestamente seguro de los números en ambas partes, para que cuando llega uno a donde va destinado ese correo, lo chequean ahí por alguien certificado ahí del mismo correo, y si está bien, ellos lo firman, y si no está bien en la numeración que concuerde una con otra, el problema viene siendo para uno. O sea que Sí. un árbol certificado es muy delicado. Estaba mirando ahorita lo que pasó con los judíos cuando Esther también fue reina, ¿verdad? Cuando quisieron destruir a los judíos, la carta que fue sellada con la orden del rey para destruirlos estaba sellada. Ya no había revocación. No había. No. Entonces, era algo ya sellado que ya no se podía. En cambio, en este caso, pues Dios actuó de una forma que usó los medios para poder salvar a su pueblo. Y puede ser que Pablo, teniendo en mente eso, cuando escribe acerca del sello, tenía en mente eso, era muy familiar para la audiencia de ese tiempo, para la época, y usa la palabra sellar, para que todos fueran, ok, una vez que está sellado, teniendo en mente lo que hacían los reyes, ¿verdad? Probablemente. Nos vamos a quedar para la siguiente clase, va a ser somos templo. El cristiano es templo del Espíritu Santo, y eso también tiene muchas implicaciones y va muy acorde con lo que acabamos de ver.